Buenos días. Bueno, lo prometido. Vamos a abordar en esta clase eh, fundamentalmente más conceptos referidos a aclarar este tema que comenzamos a ver hace 2 semanas y que, bueno, merece este tratamiento ya que, como les dije yo, en relación a los temas que vinimos viendo en el primer cuatrimestre, nos introducimos en cuestiones conceptuales que son, en principio, cuando las abordamos desde la sociología de la educación, son mucho más intangibles, ¿sí?, que lo que nosotros podemos corroborar desde lo que veníamos viendo, las posturas históricas, los marcos históricos, los marcos teóricos, sobre los que de alguna manera nos situábamos para analizar distintas realidades, ¿no?, y distintos procesos. Sobre todo también para entender en qué contexto material, ¿sí?, nos introducimos cuando hablamos de estos fenómenos que vamos a definir desde las teorías sociopolíticas. Si nosotros recorremos el pensamiento sociológico sobre la educación a lo largo de la historia, vamos a encontrar una polarización, ¿sí? Una polarización que nosotros podemos observar que es parte de nuestra existencia, polarizaciones que incluso están de moda, incluso se manifiestan muy abiertamente, sobre todo a partir de posiblemente estas 2 últimas décadas, ¿sí?, en particular en lo que nos toca a la Argentina. Polarizaciones que tienen que ver con un montón de ámbitos sociales en los que nosotros nos manifestamos, en los que nosotros intervenimos, en los que nosotros podemos opinar o incluso en los que nosotros nos situamos, ¿sí? Porque como hombres pensantes, como personas que somos capaces de analizar la realidad, siempre tomamos una u otra postura, ¿sí?, para abordar los fenómenos sociales y la realidad que nos rodea. Para comprender esta realidad que nos rodea, que es lo único válido, ¿sí?, la comprensión que hacemos del fenómeno social real, ¿sí?, es que vamos a tratar de comprender estas dos posturas, ¿sí?, que se toman desde la sociología de la educación para abordar el fenómeno social y que tienen que ver con las posturas del consenso y del conflicto. Que vamos a ver nosotros traducidas en diferentes concepciones sobre la educación y la función que tiene la educación en la sociedad. Y cuando nosotros las analizamos, que ya lo venimos haciendo, como dijimos en las últimas 2 clases, nos van a permitir situarnos sobre los conceptos cuando nosotros logremos ver cuál es la realidad en la que nosotros nos estamos desarrollando como docentes. Yo se los había dicho, ya desde la observación que ustedes puedan hacer cuando podamos hacerlo, del funcionamiento de una institución escolar, la observación de una clase, cuando ustedes estén en la práctica docente, van a poder observar en la práctica, ¿sí?, cómo el consenso y el conflicto se manifiestan permanentemente, ¿sí?, y tienen un ida y vuelta en la dinámica institucional, en la dinámica de una institución, que no solamente, por supuesto, sucede en una institución escolar, pero sucede en todo tipo de institución y en todo ámbito social. Pero a nosotros nos cabe justamente esto porque vamos a ser profesionales de la educación. Hay, o mejor dicho, subyace, ¿sí?, según incluso acá estamos, recuerden, con el texto de Ana María Brígido, por lo tanto esta parte teórica que vemos desde Sociología de la Educación, este es el texto con el que nos estamos manejando. A cada una de estas posturas subyace una postura filosófica sobre el hombre y la sociedad que tiene lugar en los siglos XVII y XVIII, ¿sí? Entonces podríamos decir que la sociología del consenso la podemos ubicar en el pensamiento de John Locke, a lo mejor, ¿sí?, que, bueno, es considerado uno de los padres del liberalismo moderno, junto con otros pensadores de la época, ¿sí? Y
para ir bien al fondo del conflicto, ¿sí? Bien al fondo del conflicto y bien al fondo de los planteos que terminan planteando la necesidad y exigiendo prácticamente con una filosofía durísima, ¿no? En algunos aspectos a la sociedad, son las ideas de posiblemente Thomas Hobbes, ¿sí? Yo creo que aquí aquí es una muy buena postura teórica como para poder comprender esta filosofía. Esto quizás lo hayan estudiado el año pasado, no es tema nuestro, pero sí como para, como siempre digo, ubicarnos en un marco histórico, en un marco teórico, es necesario tomar cierta, o tomar, mejor dicho, un claro espacio, un claro punto de partida en relación a todos los ámbitos que nosotros estudiamos. Cuando hablamos entonces del liberalismo, cuando hablamos de la postura de John Locke, a quien vamos a considerar en primer término en el consenso, ¿sí? Allí el hombre es considerado un ser que coopera, un ser que es, ante todo, una persona que intercede para que no haya conflictos, justamente. Es un hombre, por así decirlo, que busca la paz, ¿sí? Y que está incorporado a un orden social. Ese orden social es producto de un acuerdo entre individuos que son considerados razonables, ¿sí? Individuos que son considerados razonables. A lo mejor hay otros que no serán considerados razonables, ¿sí? Entonces, se trata de un orden que permite la realización de los valores fundamentales de la vida, que lo podemos discutir y lo seguimos discutiendo durante toda la historia, ¿sí? Los vamos a seguir discutiendo, pero para esta postura filosófica, los valores humanos fundamentales son la vida, la propiedad y la libertad, ¿sí? Qué planteo, ¿no? Para esta realidad también, porque esto, miren lo vigente que está esta filosofía, miren lo vigente que están siempre las posturas de los filósofos, todas las posturas filosóficas en la realidad, y miren qué capacidad tenían como para situarnos frente a situaciones que hoy están absolutamente vigentes. Podemos hoy no decir que hay una postura o que hay, sí, una postura frente a la realidad que no diga que lo fundamental es la vida, la propiedad y la libertad, ¿sí? Hay una convocatoria para este lunes, una nueva convocatoria para este lunes que se va a referir a ello. Hoy está en plena vigencia, ¿sí? En plena vigencia, y desde este punto de vista y desde la realidad que nos toca y desde lo que sucede en la actualidad fundamentalmente con la oposición al gobierno, podemos encontrar estas cuestiones muy vigentes en los planteos reales y actuales. En la segunda, en el conflicto, esto que decíamos de la filosofía de Thomas Hobbes, el hombre es dotado de razón al servicio de su pasión. Eso es lo que dice, ¿sí? Es decir, el deseo que tiene de poder y de bienestar material. Esto es lo que dice claramente Hobbes. Y se encuentra en permanente lucha con otros hombres para satisfacer su pasión. Esto es lo que dice. Este hombre está incorporado en un orden social que es producto de una coacción que se ejerce por un estado político que es absoluto. Esto es lo que dice Hobbes. Bueno, estas diferencias, estas marcadas diferencias entre algo el hombre razonable y el hombre pasional, ¿sí? Pueden tener que ver y podemos nosotros, en algunos aspectos, quizá no en todos, identificarlos con esta grieta que se vive actualmente en la Argentina con mucha profundidad y muy abiertamente, pero que, como siempre decimos,
no se aparta de una grieta histórica que nació en la Argentina, ¿sí?, con el mismo nacimiento de lo que nosotros podemos decir patria, o el mismo nacimiento de la Argentina, como ya muchos historiadores lo están diciendo, que comienza con el final del dominio español en el continente, que es en mayo de 1810. Así entonces es que llegamos a esta polarización de un pensamiento sociológico, ¿sí?, y que resulta de esto que estamos describiendo, de la particular postura frente al hombre y la sociedad que caracterizan, bueno, estas posturas filosóficas o este pensamiento o posiciones filosóficas que hemos mencionado, pero que tienen una manifestación inevitable en la sociología de la educación y que podemos caracterizar sin ningún tipo de inconveniente. Van a ver ustedes que en la plataforma voy a subir algunos archivos que tratan de graficar o de explicar de una manera gráfica con unas simples bajaditas de concepto gráficas que yo hice, trinas, que de 3 columnas, que tratan de graficar claramente cuáles son las posturas del consenso y del conflicto, cuáles son los autores que nosotros hemos tomado ya como referencia y qué diferencia incluso existen entre los autores que nosotros vamos a tomar para analizar fundamentalmente la postura del conflicto, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo nosotros nos situamos y cómo nosotros podemos hablar y definir a la sociología del consenso. Habíamos dicho que como autor el texto y nosotros también vamos a tomar como una de las referencias fundamentales, y ya lo hemos visto, a Emil Durkheim. Pero la sociología del consenso queda claramente explicitada en sus ideas centrales por Auguste Comte, y son las del orden y el equilibrio, ¿sí? El orden y el equilibrio. La sociedad entonces acá es concebida como un todo. Un todo que es similar a un organismo biológico, que está constituido por partes que están interrelacionadas entre ellas inevitablemente, y que justamente un cambio en una de ellas altera absolutamente toda la estructura. ¿Sí? Esto es así. Entonces, así es considerada la sociedad justamente en la sociología del consenso, que recordamos acá el pensamiento de Durkheim y la definición que hemos visto y hemos trabajado sobre el ser social. Cada una de estas partes cumple funciones, por eso si se altera una cambian todas. Y entonces el normal funcionamiento, por así decirlo, o el correcto funcionamiento que tienen, contribuyen a sostener el equilibrio de un sistema. ¿Está? Entonces, este equilibrio, sin embargo, es de tipo dinámico, porque hay factores que lo pueden perturbar y pueden conducir al sistema a una inestabilidad temporaria que en el largo plazo la sociedad, dice la teoría, vuelve a encarrilar, vuelve a equilibrar posteriormente, ¿sí?, hacia su equilibrio original. El consenso señala que justamente el conflicto genera la corrupción de la sociedad, la ruptura de la sociedad, ¿sí?, y la imposibilidad de que exista armonía, ¿sí?, justamente en ese todo constituido por distintas partes. Por eso es que estamos hablando siempre del sostenimiento del equilibrio cuando hablamos del consenso. Sabemos también, y hemos trabajado ejemplos en clases anteriores, cuáles son las dificultades que existen también para sostener un consenso entre todas las partes componentes de una sociedad o de un sector social, de un grupo humano, sea pequeño o sea grande, ¿sí? Entonces, sabemos lo fina que es la línea que existe en justamente lo que se puede decir como
lo dice la definición del consenso, la línea que puede definir justamente el desequilibrio social. No todos pensamos igual entre los componentes de una sociedad, de una institución. Por lo tanto, a veces parece que es sencillo, pero el consenso total es verdaderamente quizás un desafío. Lo que dice la teoría del consenso es que los cambios que pueden llegar a generar justamente estas rupturas, estas disociaciones dentro de la sociedad del consenso, provienen siempre de fuentes externas al sistema. Y este sistema tiene la particularidad de ajustarse paulatinamente a ellos. Es decir, el sistema sabe que algo va a venir de afuera que va a perturbar el consenso y el acuerdo, ¿sí?, entre los miembros de una sociedad. Por otro lado, y para hablar de el otro concepto fundamental del consenso, tenemos que mencionar al orden, ¿sí? Un orden que se logra, lo tienen en la definición que yo les voy a subir a la plataforma, un orden que se logra a partir del consenso que existe, justamente, o del acuerdo, para no usar las mismas palabras, ¿sí?, del acuerdo entre los actores sociales acerca de valores, acerca de normas que rigen las relaciones de la sociedad. Entonces, estamos todos de acuerdo que una sociedad tiene que ser de una manera, que son estos los valores que tenemos que nosotros considerar para considerarnos una sociedad, justamente, ¿sí? Y en esa estructura social es que se van a determinar de qué maneras tienen que ser las relaciones sociales. Bueno, acá encontramos montones de elementos, ¿no?, que podemos colocar como ejemplo. Un simple acuerdo de convivencia, ¿sí?, puede establecer normas de relaciones sociales. Una ley, ¿sí? Bueno, podemos hablar de que un país está regido por una constitución nacional y sabemos perfectamente que muchas veces hay consenso entre los sectores de poder, y acá empiezo a meter la cola del conflicto, para justamente no respetar, ¿sí?, la letra de lo que dice la Constitución Nacional, justamente y a pesar de todo en representación de una sociedad que puede ser una nación. A nosotros nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿sí?, muchísimo esto como nación argentina. Por lo tanto, también podemos decir que los consensos pueden hacerse por intereses externos a las propias normas establecidas, ¿sí?, y al propio acuerdo y al propio contrato social que existe entre sectores de poder y las mayorías que son representadas por esos sectores. Y bueno, podemos acá incluir montones de cosas, ¿no? Ya dimos ejemplos, pero hay fallos judiciales que sabemos perfectamente que están fuera de lo constitucional, hay decisiones de gobierno que están fuera de lo que se puede llegar a considerar constitucional o no, o que justamente no respetan la ley enteramente en su letra, y que justamente forman parte de la representación que se puede hacer de estos sectores o no, por otro lado. Entonces, refiriéndonos de esta manera y específicamente a lo que nosotros vamos a observar como consenso, ¿sí?, vamos a decir que estos actores sociales se ponen de acuerdo en estos modelos sociales. Y acá viene el desafío de lo que debe suceder o de lo que, mejor dicho, es aspiración de la sociología del consenso en educación, ¿sí? La sociología del consenso en educación establece, y acá lo podemos ver desde lo que nosotros conocemos o vamos a ver como la sociología del conflicto, ¿sí?, no señala
en relación a lo que debe ser la escuela o a lo que, justamente, repito esto, la sociología del conflicto aspira, ¿sí?, a lo que debe ser la escuela. ¿Qué vamos a observar? Bueno, vamos a observar que según lo que el conflicto critica, o la escuela o la sociología de la educación del conflicto critica, la sociología de la educación del consenso, es que se trata sencillamente de reproducir, ¿sí?, un sistema social para que esa escuela introduzca nuevos miembros sociales a una sociedad ya establecida, sin aspirar a que dentro de esa escuela se establezcan o se incorporen cuestionamientos al orden social imperante. Entonces, ¿qué vamos a decir en este concepto? ¿Qué vamos a decir ahora frente a esto? Y va a aparecer acá la sociología también del conflicto. Si la escuela no permite el cuestionamiento a la realidad, no permite el cuestionamiento social, no permite, ¿sí?, que aparezcan las posibilidades de cambio social dentro de la educación, va a ser muy difícil que la sociedad cambie. Entonces, el consenso presenta en la escuela un modelo social, ¿sí?, y en ese modelo social es que se tienen que incorporar los actores que se encuentran educándose justamente, ¿sí?, en este sistema. Bien, es muy interesante cuando nosotros podemos, en este sentido, observar actitudes que se manifiestan a lo mejor en el aula, o actitudes que tienen que ver con quizás el trabajo docente, que tienen que ver más con esto, más con la actitud que con más con la actitud que con alguna convicción relacionada con la práctica. Los docentes muy habitualmente, casi siempre, introducimos en nuestras planificaciones lo que llamamos expectativas de logro, en lo que llamamos objetivos, de distintas maneras lo fuimos llamando según los modelos de planificación que hemos desarrollado y hemos estudiado. Frente a estas cuestiones, nosotros siempre colocamos la posibilidad de generar en el alumno el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico es siempre una expectativa de logro, siempre está, es algo que no falta nunca. Sin embargo, muchos docentes, ¿sí?, quizás o en buena parte o en alguna parte, pero existe esta actitud, cuando nos enfrentamos frente a la actitud crítica o a la posibilidad de que el alumno exprese un pensamiento crítico frente a la realidad y sobre la que el docente al que les toca estar en ese momento no está de acuerdo, suele, y me sale la palabra muy naturalmente, no quiero decir censurar, pero suele cuestionar lo que el alumno dice sin participar, ¿sí?, desde su posición, que es la de expresar el conocimiento científico, escuchar, ¿sí?, la opinión diferente y ubicarla dentro del contexto justamente del conocimiento científico, que es lo que responsablemente debe impartir siempre el docente. Entonces, frente a esto lo que hace es, repito, me sale siempre censurar y no lo quiero usar, pero bloquea la posibilidad de que este alumno se exprese, ¿sí?, desde justamente una postura crítica frente a la realidad o diferente a lo que por ahí la mayoría está diciendo. Y aquí estamos, en cierta manera, considerando, bueno, esto que estamos estudiando nosotros, ¿no?, justamente tan importante,
acá estamos cuestionando justamente que dentro de posturas de consenso intervenga una postura de conflicto. Por supuesto que nosotros siempre vamos a, como docentes, no solamente a desarrollar lo que nos proponemos en cada una de las clases, desde lo que planificamos, ¿sí? Desde lo que queremos lograr como objetivo de esa clase, desde el material que trabajamos, desde los autores y desde las distintas visiones que nosotros podemos llegar a encontrar dentro del debate que se pueda producirse, ¿sí? Siempre vamos a encontrarnos con fenómenos que nos van a sacar de eso que planificamos. Posiblemente no, posiblemente todo transcurra sin ningún cuestionamiento, pero es posible que todo eso que está planificado en algún momento deba correrse o apartarse, ¿sí? Por un momento, cuando justamente surja una postura crítica frente a lo que se está desarrollando, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, para establecer un consenso, ¿sí?, señalar, destacar y, referirnos para corregir, para introducir como idea nueva, para debatir, para incorporar una opinión como debate a la expresión crítica, al pensamiento crítico, ¿sí? Ahí es cuando el consenso y el conflicto, en cierta manera, podemos decir que pueden convivir, ¿sí?, en un momento, ¿no? Bien, para referirnos específicamente al conflicto, ¿sí? Específicamente al conflicto, necesariamente tenemos que referirnos a dos autores. Uno de ellos es Karl Marx y el otro es Max Weber, ¿sí? Ustedes ya han visto en las primeras actividades que vimos, ¿sí?, ya hemos tenido los primeros acercamientos a las definiciones de estos autores en relación justamente a las posturas que tienen con su sociología. En particular, la de Marx es una sociología de la educación, la de Max Weber está sustentada en una experiencia que no es específicamente educativa, porque Max Weber no era un pedagogo, ¿sí? Sino que Max Weber lo hacía observando a la relación que existía en lo que él llama la relación estructural o la homología estructural iglesia-escuela. Lo hacía observando el ámbito religioso. De ahí es que surge su postura, entonces. Entonces, cuando hablamos del conflicto, y ahora ya vamos directamente a partir nos vamos a colocar justamente en esto que nosotros denominamos conflicto, ¿sí? Es por supuesto la antítesis de la sociología del consenso. Naturalmente, tenemos que plantear que entre Marx y Weber hay otras diferencias, no solamente el enfoque que hacen desde, la especialización que cada uno realiza de su estudio para establecer su postura filosófica, sino que son importantes desde los distintos puntos de partida que cada uno tiene y desde las concepciones sobre las raíces y las características que los conflictos de los hombres tienen. El conflicto para Marx, por ejemplo, está vinculado en la economía o la organización económica, ¿sí? Y para Max Weber está vinculado a la distribución del poder. Vamos a ver qué dice, por qué para Marx el conflicto nace en la organización económica. Lo vincula a
la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, para Marx, la propiedad privada de los medios de producción son la fuente del conflicto entre los hombres. ¿De qué hablamos cuando hablamos de propiedad privada de los medios de producción? Estamos hablando específicamente del capitalismo. Entonces, ahí nace el conflicto en la filosofía marxista, ¿sí? En la sociología marxista de la educación. Y ese conflicto se da entre clases sociales. ¿Y cuándo nace el conflicto? Nace cuando el sector menos favorecido por el sistema económico, constituido por las mayorías, reacciona frente a los sectores más beneficiados por el sistema económico, generalmente minoritarios, en busca de la igualdad social. Ahí es cuando nace el conflicto. Por esto es una cuestión social, ¿sí? Hay dos sectores sociales que tienen intereses económicos que son absolutamente antagónicos, ¿sí? Unos buscan subsistir y mejorar su condición de vida y unos buscan incrementar la acumulación de su capital, es decir, buscan incrementar su riqueza. Claramente tenemos que hablar acá de la sociedad industrial. Marx analizó notablemente, él es contemporáneo de la sociedad industrial, y tenemos que hablar claramente de esto. Tenemos que hablar de la burguesía capitalista, ¿sí? ¿Está? Hoy el empresariado multinacional, mediano empresario, pequeño empresario, ¿sí? Y el obrero, ¿sí? El obrero, el trabajador de la fábrica, que hoy sigue siendo lo mismo, hoy sigue siendo el trabajador. Por supuesto que con un montón de características diferentes, características incorporadas, pero concretamente es un conflicto que no desapareció, es un conflicto que sigue existiendo y es necesario que siga existiendo en tanto y en cuanto existan justamente posiciones antagónicas encontradas, diferentes, objetivos económicos diferentes, ¿sí? Mientras Pablito Sperduti busca subsistir con su sueldo, pagando las deudas que tiene, ¿sí? Por la razón que sea, existirá también una persona que tenga un problema, pero no con esto, con que no pueda pagar sus deudas, tenga un problema consigo mismo porque no logra incrementar su riqueza. A ver, como ciudadanos del mundo tenemos que de una buena vez por todas entender, no creer, entender, ¿sí? Y ver en la realidad que realmente hay personas que tienen problemas consigo mismo porque no logran incrementar sus riquezas. Y esto lo podemos ver en las noticias todos los días y en las reacciones de distintos sectores sociales, sobre todo los más acomodados, ¿sí? Frente a decisiones de gobiernos. Algo que, bueno, en Argentina particularmente en los últimos meses se encuentra en permanente debate y en permanente, justamente, lucha y posiciones antagónicas muy marcadas. Entonces, el conflicto, dijimos, se da entre clases sociales. Y, a ver, como aporte a los cambios sociales, Marx acentúa las consecuencias disociadoras, no me salía la palabra, perdón, disociadoras justamente del conflicto. Es decir, si el conflicto nos divide, bueno, mejor en todo caso. Sabemos quiénes son unos y quiénes son otros, ¿sí? Y si uno de nosotros hace algo que no nos gusta, deja de ser nuestro quizás, o no, ¿sí? Pero quiero marcar esto para que se entienda el ejemplo. La lucha para Marx ocupa un lugar central en la explicación del conflicto. Es decir, si no hay lucha, no son posibles los cambios, ¿sí? Si no hay lucha, no son posibles los cambios. Esto es lo que dice Marx. Y si uno observa el devenir de la historia desde las primeras sociedades industriales, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX,
hasta nuestros días, los sectores mayoritarios, los menos favorecidos, han logrado el reconocimiento de su lucha y el reconocimiento de sus derechos y, a ver, lo más parecido a lo que nosotros podemos considerar como igualdad social o justicia social a partir de la lucha. Si uno se pone a estudiar historia de manera honesta, de manera objetiva, sobre todo de manera honesta, tiene que ser honesto consigo mismo y decir, claro, si estos tipos no hubieran luchado, ¿sí? No hubieran luchado, verdaderamente, a ver, ¿qué hubiesen conseguido? ¿Qué hubieran conseguido? ¿La jornada laboral de 8 horas la iba a dar un empresario porque es buenito? ¿Sí? Porque dijo, ay, pobre gente, no puede trabajar tanto. Las mejoras salariales la iba a dar un empresario porque decía, pero pobre hombre, le pago menos. ¿Cómo le pago tan poco? Las vacaciones pagas se la iba a dar un empresario, un patrón, a un empleado, a un obrero, le iba a dar vacaciones pagas si no luchaba ese tipo por su derecho. ¿Le iba a dar una licencia paga a un empresario, a un trabajador porque se enfermaba y no concurría a su trabajo? ¿Le iba a pagar el día de trabajo si el trabajador no luchaba por eso? Y no quiero decir con esto que el empresario es el malo. Lo que quiero decir es que si esa lucha no existía, los estados no se iban a hacer cargo de establecer leyes que protegieran los derechos de todos, los derechos laborales. Recuerden siempre esto. La esclavitud no se terminó porque aparecieron buenitos en el mundo a decir, che, liberemos a los esclavos y paguémosle un sueldo. El sistema económico se había saturado, se habían abarrotado los mercados, ¿sí? Crisis económica de 1873 y los años previos, ¿sí? Entonces empezó a hablar de que había que liberar a los esclavos, había que ponerle guita en el bolsillo para que compren lo que los empresarios fabricaban. Ahí se terminó la esclavitud, no se terminó porque había buenitos en el mundo que se apiadaban de los esclavos. Y hoy sucede lo mismo, hoy es muy común, y fue muy común del 2015 al 2019, escuchar a dirigentes, ¿sí? Escuchar a empresarios decir que el principal costo es el salario de los trabajadores. ¿Sí? Es un costo, es un problema para la producción. Entonces, en cierta manera, esto que Marx decía hace tanto tiempo no estaba tan errado y no quiero ser tan, tan absoluto, ¿no? Lo que quiero decir, pero en cierta manera lo que yo llevo estudiado durante tanto tiempo me lleva a llevar la conclusión de que Marx posiblemente haya visto el futuro, porque también dijo que esto no se iba a alterar, no iba a cambiar. Me estoy refiriendo a estas relaciones de producción de las que él hablaba en su filosofía. Entonces, cuando nos introducimos en esto que es el conflicto, entonces tenemos que hablar de que a diferencia del consenso, la preocupación central de la sociología del conflicto va a ser la explicación de los fenómenos del poder, ¿sí? De los fenómenos del poder justamente relacionados con este antagonismo de intereses que se produce entre un sector y otro, que ya describimos. La explicación también del cambio social y también la explicación de las contradicciones que caracterizan la formación y la integración de los grupos sociales, estas organizaciones humanas que hemos ya abordado como algún ejemplo, y la propia sociedad. Cosa que el consenso no logra hacer, y por eso es criticada esta postura del consenso. El consenso no logra explicar estas contradicciones, ¿sí? Sí lo hace justamente el conflicto. Bueno, para ir más o menos cerrando y dejando bien en clara las dos posturas, ¿sí? Y para ir acercándonos también al tiempo que nos lleva cada clase, ya les dije, prefiero clases más cortitas de 1 hora, no la clase de 2 horas que tenemos siempre en la clase presencial, justamente porque hay que pensar mucho, ¿sí?
y a lo mejor incluso hasta yo puedo llegar a usar palabras que no corresponden al describir estas posturas filosóficas, ¿sí? Cuando quiero tratar de ejemplificar en la realidad de qué se trata esto. No lo digo con los ejemplos, sino con algunos términos, a lo mejor me estoy equivocando. Pero al tomar al conflicto como hecho social, por así decirlo, puesto en el centro del estudio, ¿sí? Esta sociología sustituye la noción de orden y progreso de lo que la filosofía positivista de la época consideraba por los conceptos de movimiento y transformación, claramente. Digamos que hablamos de un concepto estático cuando hablamos de consenso, y hablamos claramente de una postura dinámica cuando hablamos de el conflicto. El movimiento y la transformación son necesarios para los cambios de la sociedad. Eso dice el conflicto. Y podemos retomar, ¿sí?, lo que decíamos del consenso cuando nosotros nos referimos, y en este momento nos vamos a colocar en un momento histórico, y específicamente en la segunda mitad del siglo XIX, en la incorporación de América Latina al mercado mundial, cuando la bandera de la Organización de los Estados Nacionales Latinoamericanos era justamente el orden y el progreso. ¿Sí? El orden y el progreso. Y hemos visto cómo hemos comentado cómo en algunos países latinoamericanos se logró el orden para llegar a un consenso y para que haya progreso. Progreso en el sentido de crecimiento económico. ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los protagonistas que pudieron desarrollar ese objetivo de orden y progreso? ¿Sí? Y el ejemplo que más trabajamos tuvo que ver claramente con la generación del 80 en la Argentina. ¿Sí? Desde su lema Paz y Administración a la bandera del orden y el progreso en la Organización de los Estados Latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX, la generación del 80 en la Argentina, gobierno de Roca a partir de 1880, ¿de qué manera terminó de establecer el orden en la Argentina para poder concretar un proyecto económico que llevara a el crecimiento económico, al progreso? ¿Sí? El capítulo final fue lo que la mala historia llama conquista del desierto. Fue la aniquilación, ¿sí?, el asesinato de miles de integrantes de pueblos originarios de la Argentina que ocupaban tierras que le iban a permitir, ¿sí?, al gobierno nacional que administraba el Estado argentino, por ende los intereses de la nación, y ahora van a ver cómo cierra esto, para justamente desarrollar ese proyecto. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, asesinando integrantes de la nación argentina, esos pueblos originarios que no fueron considerados ni siquiera personas por justamente los que dieron la orden de no solamente ocupar esos territorios, sino aniquilarlos, y a los que quedaban vivos correrlos y que nunca más se acerquen ahí. Este episodio tan triste, que es un genocidio, reconocido por la historia, no porque se me ocurre a mí, que tuvo lugar en distintas fases entre 1879 y 1800 y moneditas. Un episodio tristísimo de la historia que, en cierta manera, acentuó todavía más la grieta, ¿sí?, con la que había nacido, ¿sí?, la Argentina en 1810. ¿Sí? Y que es un capítulo que, bueno, en cierta manera es un ejemplo más de que la grieta no es algo que se ha inventado en estos tiempos. Así se estableció el orden. Ahora, el progreso, se logró el crecimiento económico, se logró el progreso, este objetivo se logró. Ahora bien,
¿quiénes fueron los sectores que progresaron económicamente? ¿Quiénes fueron los sectores que se beneficiaron económicamente con esa aniquilación? Fueron no más de 1000 familias. Entonces, hubo progreso económico, pero justamente para el sector social dominante. ¿Sí? Como siempre en la historia, no nos vamos a cansar en la historia desde los orígenes de las primeras sociedades neolíticas, ¿sí? En la más remota antigüedad de los hombres, de cualquier civilización, ¿sí? Hasta hoy, que estoy grabando esto, ¿qué día es hoy? Hoy es 9, creo que hoy es 9 de octubre de 2021, ¿sí? Sectores minoritarios dominantes que a partir de la fuerza de su acción y de la formación de corporaciones, ¿sí? Detentan el verdadero poder. Frente a mayorías, ¿sí? Que quedan casi al margen de esa disputa de poder. Mayorías que además tienen, o recibimos, mejor dicho, lo peor de esas disputas y lo peor de esas decisiones que se toman justamente a partir de poderes tan concentrados que existen en el mundo. Esto es ejemplo de cómo triunfa el conflicto. Es un ejemplo de cómo puede triunfar. Perdón, el consenso que dije. Ejemplo de cómo triunfa el consenso. Cómo puede triunfar el consenso. ¿Sí? Y acá estamos hablando específicamente de una nación, de una estructura estatal, de una superestructura, ¿sí? En este caso, que es justamente un Estado. Y en este caso estamos hablando de la formación de los Estados nacionales. Y curiosamente, y esto, bueno, eso es algo que puedo agregar yo, aquellos que plantearon posturas de conflicto frente al orden establecido y al consenso generalizado, que fueron los próceres, ¿sí? De la liberación de América, San Martín, Belgrano, Bolívar, por ejemplo, por así decirlo, vamos a toda Latinoamérica, Sucre, O'Higgins, ¿sí? Güemes, ¿sí? Verdaderos próceres de la liberación americana, con diferencias a lo mejor, pero convencidos de que había que ser independientes, ¿sí? Fueron tomados como bandera de estos hombres que establecieron el orden y el progreso en la formación de los estados latinoamericanos, ¿sí? Las banderas las tomaron minorías, ¿sí? Absolutamente desligadas, ¿sí? De esos intereses, porque los próceres y sus acciones fueron incorporadas justamente a la identidad de estas naciones, ¿sí? En la formación de los estados nacionales. Bien, entonces podemos ver cómo el conflicto, el consenso y el conflicto no solamente tienen que ver con la sociología y la educación, sino que también vemos que en cierta manera, y en nuestro caso, se está transformando en algo así como el corazón de la materia. Fíjense cómo el consenso y el conflicto nos puede disparar hacia distintos lugares que hemos analizado, ¿sí? Incluso hacia el texto de Pablo Pinó, que ya hemos analizado, y cuando hablamos fundamentalmente de lo que el autor llama modernización incluyente y modernización excluyente, cuando habla de las posturas político-pedagógicas frente a las políticas educativas que se desarrollaron en la historia argentina en el texto que hemos visto, impacto de un asceto educacional y las políticas educativas durante la dictadura. Entonces, para ir terminando, el conflicto, vamos a ver que el conflicto, todas las posturas que vamos a estudiar tienen sus supuestos fundamentales. El conflicto, podemos generalizar acá los supuestos fundamentales del conflicto, y uno tiene que ver con que el conflicto es un hecho normal en las sociedades. ¿Sí? No podemos decir que en una sociedad no existe el conflicto. ¿Sí? No hay manera de negar que va a haber desacuerdos, va a haber posturas diferentes frente a un mismo hecho. Eso por empezar. Tenemos que decir que, a diferencia del consenso, cada elemento constituyente de la sociedad contribuye a su transformación.
o es capaz de contribuir a su transformación, y esa sociedad, como es un elemento dinámico, como es algo que se está transformando permanentemente, puede cambiar. Y en este sentido, se me ocurre otro ejemplo para ver. Nosotros mismos solemos cambiar nuestras realidades. Nosotros mismos solemos transformar incluso nuestra historia, ¿sí? Que es algo que habitualmente podemos hacer. Muchas de ustedes seguramente serán las primeras que tengan un título terciario en sus familias. Yo fui justamente en una familia grande, además, me enorgullece eso también, el primer profesional, ¿sí? de una familia muy grande. Entonces, de esa manera es como nosotros sabemos que la realidad puede cambiar y que podemos transformar, ¿sí? un determinado o un orden social establecido, una manera de cambiar la historia, cambiar nuestra propia historia, ¿sí? Con un ejemplo chiquito, ¿no? Después podemos debatir otras cuestiones. Y lo otro es que el orden social, el establecido, la realidad, lo que nos compete y aquello con lo que nos tenemos que chocar todos los días, resultan de la coacción, de la acción conjunta que ejercen algunos individuos o grupos sobre otros. ¿Por qué? Porque ese es el origen de la lucha, inevitable que se va a producir y a la que no le tenemos que tener miedo. ¿Sí? Cuando hablamos de una lucha no hablamos de que nos vamos a agarrar a tiro, no vamos a matar entre nosotros. ¿Sí? Cuando hablamos de conflicto, no es que nos vamos a fajar o nos vamos a agarrar a trompada en una esquina. El conflicto sencillamente es, poner en disputa dos cuestiones o dos posturas diferentes, dos pensamientos diferentes, dos maneras de ver el mundo de una manera diferente. Entonces, es por eso que no le tenemos que tener miedo al conflicto, porque nosotros vivimos cada día alguna situación que nos llevan a esto. Bien, creo que es suficiente hasta acá. Creo que podríamos llegar a repetir algunas cuestiones, pero podríamos cerrar con algo referido a lo que la sociología del conflicto puede señalar con respecto a la educación. Y tenemos que decir esto, y que quizás sea una repetición: la falta de consenso sobre objetivos, sobre normas, sobre valores, que pueden llegar a existir en un sistema educativo, en una sociedad, es evidencia de que el conflicto es un lugar común, ¿sí? Y el conflicto social es intrínseco a la educación. Es decir, los conflictos, esto es inevitable como fenómenos sociales, ¿sí? Los problemas sociales nosotros los observamos permanentemente en un correlato directo e instantáneo, ¿sí? En el sistema educativo. En el sistema educativo. Las características de una sociedad se reflejan claramente dentro de una escuela. Esto no hay manera de sacarlo de contexto, no hay manera de dividirlo. Estamos siempre nosotros dentro de la escuela observando los problemas sociales, ¿sí? Y los beneficios sociales, ¿sí? Aquello que sale bien para la sociedad y aquello que sale mal para la sociedad, ¿sí? Entonces, esto no se puede dividir y forma parte de un conflicto natural. ¿Está? Bueno, entonces, la misma estructura de la educación es también el resultado, o es un producto de los conflictos que se suceden en la sociedad misma. De hecho, ya lo hemos estudiado esto, todas las reformas educativas, y lo vamos a corroborar cuando veamos en la próxima clase, cuando veamos las distintas teorías sociopolíticas, sobre todo las posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Todas las reformas educativas son económicas,
¿sí? Ya lo hemos mencionado esto. Entonces es algo que no podemos dejar de ver. Bueno, chicas, creo que por ahora con Sociología de la Educación de Ana María Brígido y estos capítulos que estamos analizando, llegamos entonces a este instante como para seguir ampliando el tema y seguir comprendiéndolo. La próxima clase va a ser por Meet. Les voy a mandar el link tempranito, el martes y el miércoles. Así que bueno, vean el video, plantéense todas las dudas que tengan, anótenlas, las dudas, y las vemos en la próxima clase, o bien me las pueden trasladar por mensajería interna en la plataforma del instituto. Bueno, estoy en viernes, como dije antes, 9 de octubre. Les deseo un hermoso fin de semana. Va a haber sol a pleno, así que bueno, en lo que se pueda tratemos de asomarnos al sol para tener un par de días lindos en un fin de semana largo que parece se presenta ideal. El abrazo de siempre.